Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Otro episodio of The Fry Show. Conmigo, el gringolo.com, Robbie J. Fry. Yo crecí en esa época de terrorismo en Perú donde sonaba la bomba y tus papás decían: ah, no, esa fue al sur, mi hijo fue al norte, qué bueno. Eso es en el 98, 99 en Cali. Íbamos en una camionetita a trabajar a la planta en el Valle del Cauca, y adelante nosotros venía un par de motos con metralletas y atrás otras dos de... Eso era normal. Venía de Perú, eso era normal. Lidiabas con grandes corporativos en transacciones muy grandes de millones de dólares o billion dollars o billones de dólares. Y era como vivías en una pequeña burbujita. Era muy cómoda, pero te das cuenta que estás en una burbuja, ¿no? El darte cuenta que la plata no es el camino a la felicidad te ocurre más cuando trabajas en banca de inversión, que ganas mucho dinero y odias tu vida. Y dices, ah, mira, siempre pensé que se podía, desde que estaba en Citibank, siempre pensé que había una mejor manera de hacer banking en Latinoamérica que lo que existía. Yo en un momento lo que yo quería era matar los bancos, ¿no? Mi socio Quique me enseñó a decir, no estés motivado por el odio, estés motivado por el amor. Ama a tus clientes, no odies a los bancos. Ama que les das un buen servicio a tus clientes y encuentras la mejor manera de dar un servicio a tus clientes. Es una mejor misión que odiar a los bancos. Y mi socio es bien reflexivo, entonces me ayudó mucho. Entonces me di cuenta que no ganaba nada odiando a los bancos, pero ganaba mucho enfocado en darle un buen servicio a mis clientes. La cantidad de suerte que he tenido para salir adelante es abismal. O sea, yo miro hacia atrás y digo, de los 70 que entrevisté para CTO, habían 10 buenos. Había uno que me pareció un poquito mejor, pero habían 10 buenos, ¿no? Y creo que si hubiera escogido a cualquier otro que no era mi socio actual, Quique, no estaríamos acá. Todos somos más felices mientras más nos parecemos a lo que queremos ser. Jóvenes amigos míos, otro episodio de The Fry Show. Mi invitado, Patrick Wakeham, es el cofundador y CEO de Aporata. Patrick se cruzó en mi camino mientras yo estaba en la búsqueda de todos los fundadores de startups latinas que pasaron por Y Combinator. Y sigo haciendo Justo grabé uno ayer, tengo 2 más planeados y otro en el futuro. Entonces, ojalá en el futuro toda la gente de América Latina que pasan por YC pueden, o menos Brasil en el momento, pueden pasar por este podcast. O las personas que pasan por Y Combinator son extraordinarias y sus historias también, como ustedes van a entender en esta conversación con Patrick. Al igual con todos estos fundadores de YC que han estado en el podcast: Simón Borrero de Rappi, Freddy Vega de Platzi, Jonathan Louis de Green y más. No tienen ni usan un guión para la vida. Es decir, que ellos no tienen un mapa. No es ir a maestría, este curso, estudiar a lanzar un negocio. No, es como más como un pinball. Ellos siguen sus intereses, usan el mundo como un laboratorio, hacen y construyen cosas que quieren, hasta que finalmente encuentran la manera de combinar todos sus aprendizajes en un experimento y comienzan a hacer algo que otras personas también quieren. En las palabras de YC es make something people want. Patrick comenzó como un ingeniero químico, luego siguió un interés al mundo de la economía y se convirtió en un banquero de inversiones de Wall Street. Estamos hablando justo allá en Nueva York, con los grandes ganando plata, ¿no? Y mientras trabajaba 80 horas a la semana en Wall Street. Mientras él y su esposa, que tiene una empresa increíble, se llama Child of the Universe. El link está aquí en la página. Ellos construyeron y vendieron un pequeño sitio de e-commerce. Al darse cuenta de las diferencias filosóficas entre dinero y felicidad, decidió resolver un problema que descubrió mientras trabajaba en Citibank. Así, con un golpe de suerte increíble, hablamos mucho de eso en el podcast, Patrick descubrió a su cofundador Quique y ellos juntos construyeron Aporata. Aquí es un pedacito que es Aporata. Aporata otorga pequeños préstamos a la clase media de América Latina
el 55% de los trabajadores latinoamericanos tienen fuentes de ingresos complicados de verificar. Y obviamente los bancos son muy lentos y rechazan a la mayoría de ellos, obligándolos a tomar préstamos peligrosos o pidiendo prestados vergonzosamente a sus vecinos. Aporrata aprueba el doble de personas que los bancos y los préstamos son rápidos, seguros y privados. Y más importante de todos, jóvenes, es que Patrick y su cofundador son genios, son personas espectaculares. Entonces cualquier empresa que ellos van a armar van a tener mucho amor, mucha inteligencia, mucho genio y ser una empresa increíble. Y discutimos mucho de eso en este podcast. Y también discutimos un poco de terrorismo en Perú, el potencial y poder de construir algo en LATAM, no en los Estados Unidos, economía del comportamiento o behavioral economics en una forma u otra, Y Combinator, la enorme barrera para pensar en grande y mucho más. Y jóvenes, la lección que espero que saques de este podcast se puede resumir en una cita de Séneca. La suerte es lo que sucede cuando la preparación se encuentra con la oportunidad. Patrick y yo discutimos esto en profundidad. ¿Lo haces? ¿Haces algo más? ¿Lo haces incluso más? Casi pierdes todo, haces algo más y poco a poco aumentas tu probabilidad de que ocurra algo mágico, especial, etc. Luego, si tienes suerte, pasas al siguiente nivel y comienzas de nuevo. Encontrar y aprender de personas como Patrick es una de las cosas más afortunadas que me han pasado en mi vida. La oportunidad de comprender, aprender, ver el mundo distinto, divulgar y compartir esas historias con ustedes es la cosa más especial, menos mi familia, que tengo en mi vida en este momento. Jóvenes amigos míos, antes de arrancar, como siempre, si deseas obtener más información sobre este podcast en particular, los libros, los sitios web, las personas o los enlaces de todos mis invitados, yo siempre estoy publicando los libros, cada cosa, en mi página de web, que es thefryshow.com. Y también, obviamente, los links de mis invitados si quieres conectar con Patrick por LinkedIn o seguirlo en Twitter. Si es la primera vez que escuchas el podcast, hey, hello, thanks so much. ¿Cómo estás? ¿Todo bien, todo bien? Mil gracias, muchas gracias por su tiempo. Espero que aproveches esta oportunidad a inscribirte al podcast en Spotify, Google, Apple o tu player favorito. Si eres un fanático del programa, tú sabes que les quiero mucho. Ojalá que estén inscritos en mi correo semanal que se llama 747 cosas para 7 días. thefryshow.com/correo. Y si disfrutas de información en el podcast, tómate un momento y compártela. Deja un comentario en Instagram, LinkedIn, Facebook, etc. Y siempre puedes encontrarme en todas las redes sociales como Robbie J. Fry. ROBBIE-JFR, J como yuca, E. Y si realmente quieres mostrar tu amor por este podcast y que algo, puedes comprarme o hacer una donación a través de cafés en el sitio web, haciendo clic en el icono de la taza de café en thefryshow.com. Siempre para ganar más plata, no más tiempo. Gracias por escuchar. Un abrazo. Con ese dicho, arrancamos con el show, episodio 139. El episodio se llama Cuando la preparación se encuentra con la oportunidad, con el CEO y cofundador de Aporrata, el genio, curioso, espectacular Patrick Wakeham. Listo. Sonido. Aló. Patrick, siempre gana más plata, no más tiempo. Muchas gracias por su tiempo. Gracias. Castíguenos, ¿quién es Patrick? ¿De dónde viene? ¿Dónde naciste? Para llegar a este punto donde estamos. Nací en Perú. Pero, güey, ¿cuál es tu apellido? Mi apellido es Wakeham. Patrick Wakeham. Mis papás, abuelitos, tatarabuelos, alguno era, se supone, el capitán de un barco mercante. De repente no era el capitán, pero esa es la historia que él contaba. Pero yo ya soy la quinta generación aquí en Perú de mi apellido. ¿La quinta? Entonces ya no tengo ningún pasaporte británico ni nada. A pesar del apellido y el nombre. No tengo ninguna conexión británica. Ok, chévere, listo. Uh-huh. Me río un poco. Fui a una escuela muy
muy elitista acá en Perú, pero era el chico que andaba siempre con las zapatillas viejas y los polos de marca falsa. Y entonces, y que tenía que trabajar en el verano para comprar cualquier cosa que no fuera los zapatos viejos o la ropa de marca falsa. Y en mi chiquititud crié pollos, vendí sándwiches en la playa, vendí helados en la playa. Una vez vendí juegos en un semáforo. O sea, hice bastantes... Era un survival entrepreneur no, pero no era para survival, era para comprarme mi skateboard y mi boogie board. Entonces no era exactamente survival entrepreneur, pero hice un montón de pequeñas chambitas. I learned to code. Me gustaba trabajar en la computadora y codear. Luego, cuando terminé el colegio, quería estudiar algo que no había en Perú, por supuesto, algo raro, y quería estudiar ingeniería química. Y en ese momento la carrera de ingeniería química la enseñaban solo en una universidad estatal, y en ese momento las universidades estatales estaban intervenidas o muy influenciadas por el terrorismo. Yo crecí en esa época de terrorismo en Perú donde sonaba la bomba y tus papás decían: ah, no, esa fue al sur, mi hijo fue al norte, qué bueno, ¿no? ¿Y el terrorismo viene de dónde en este momento en Perú? El terrorismo en Perú empieza, sabe Dios si me sale bien los números, pero empieza a partir del 85, ya hay algunos problemas de terrorismo, de repente hasta un poquito antes, y luego en los 90 es cuando el terrorismo llega a su auge y empieza a llegar a las ciudades. Y empiezan así como en Colombia, que venía del lado de los narcotraficantes, acá venía más ideológicamente que por narcotráfico. Por supuesto, seguro algún capital había del narcotráfico, pero venía con una carga ideológica muy fuerte. Y empezaron a repartir bombas mientras yo crecía. En los últimos años de secundaria, entre el 90 y el 92, hubieron muchos atentados en la ciudad. Te marca un poco la vida, que te acostumbras a eso. Te acostumbras a caminar delante de policías con metralletas todo el tiempo. Que creo que para mucha gente de otras partes de Latinoamérica también. No somos tan especiales acá. Luego te olvidas. Luego me fui a vivir a Estados Unidos por 20 años y alguna vez estuve paseando por una zona de conflicto y me apuntaban las metralletas y decía, no puedo creer que yo pensé que esto era normal cuando yo era chiquito, ¿no? Pasar delante de una comisaría y que te apuntaran con la metralleta era normal cuando yo era chico, y ya después más grande decía, no se siente tan bien. ¿En dónde estudiaste? Estudié en Kansas. Una historia que cuento de repente demasiado es que mi papá me dijo que yo podía ir a estudiar a cualquier sitio que yo quisiera, que él iba a pagar la Universidad de Kansas. Y yo le dije, papá, pero la Universidad de Kansas me da una beca completa. Me dijo, perfecto, ese es tu problema, no el mío. Entonces pues fui a estudiar a la Universidad de Kansas. ¿Ingeniería química? Ahí sí estudié ingeniería química, sí. Estudié bien poquito, la verdad, los primeros 3 años. Casi no estudié. ¿Por qué no gustó o qué? Un poco divertida la universidad en Estados Unidos. Mis papás estaban acá. No tenía la libertad que uno tenía la libertad de tomar todas las buenas y malas decisiones que uno podía. Creo que a esa edad tomas más o menos mitad buenas, mitad malas, en el mejor de los casos. Ah, chévere. Sí. Pero me quedé en la universidad, me empezó a gustar un poco más al final. Me empezó a gustar la economía, entonces estudié 2 carreras. Al final, pues, no me iba mal. Al final me gustó. Al final sacaba buenas notas. Al principio no. Y encontré esta mezcla entre ingeniería y economía que realmente me llamaba la atención. Mucho alrededor de las finanzas y los números. Y como es el destino, conseguí un trabajo de ingeniero. Como me gradué en ingeniería química, empecé a trabajar por una empresa japonesa que hacía plantas de electricidad en Colombia y en México. Y el proyecto de Colombia tuvo varios problemas en el proyecto. Mi rol pasó de ser ingeniero químico a project manager, assistant project manager. Y de assistant project manager, cuando se terminó el proyecto y los problemas pasaron de ser de construcción a problemas de financiamiento, a ser
CFO. Sí, hacer CPA o hacer un financista que tenía que encontrarle una solución a este problema financiero que se había generado. ¿Cómo se llama la empresa? ¿En dónde estaba en Colombia? Yo estaba en Cali. Nosotros íbamos a Cali. En esa época también había hartos problemas en Cali. Esto es en el 2000. Esto es en el 98, 99 en Cali. Íbamos en una camionetita a trabajar a la planta en el Valle del Cauca, y adelante nosotros venía un par de motos con metralletas y atrás otras dos de guardias porque éramos gringos trabajando ahí. Pues era normal. Venía de Perú, eso era normal. Eso es un salto interesante. De Perú a Kansas, de Kansas a Colombia. Sí. Bueno, en esa época me parecían normal las metralletas. Pasa nomás, solo no me saludes. ¿Para qué? Es que estoy grabando. Entonces... Sí, ignórame, ni me hables, así ignórame. Hazte cuenta que no estoy. Ya después me cuentas algo si me quieres contar. Entonces sí, o sea, funcionó bien. ¿Y cómo terminó el proyecto? El proyecto al final no terminó tan bien. Hubo bastantes negociaciones. Aprendí mucho como todo en la vida. Yo tenía muy poquita responsabilidad, ¿no? O sea, yo estaba aprendiendo de los errores de los demás. Yo no firmé nada. Creo que sí firmé un par de cosas, pero en general no era mi... Ahí aprendí algo. Ahí aprendí algo. Aprendí muchas cosas, pero una de las cosas que aprendí fue a pensar en qué pasa con las cosas. ¿Cuál es la consecuencia de que las cosas salgan mal? Un poco larga el ejemplo, pero teníamos dos opciones: o comprar computadoras para hacer las clases de entrenamiento o alquilarlas. Entonces saqué el cálculo que las clases demoraban 3 meses, y si entraban a Colombia hacíamos 3 meses y salían las computadoras, iban a costar $1,000, y si las comprábamos iban a costar $2,000. Dije, bueno, pues 3 meses ya, ¿no? Todo va a salir bien. Y por supuesto que las clases duraron 8 meses, tuvimos que pagar impuestos de entrada, retención, salida, salió como $5,000. Y puta, pues sí las comprado, carajo. Entonces hay una lección temprana en prever cómo pueden salir las cosas mal y anticiparte un poquito, ¿no? Si el costo del insurance por $1,000 más me hubiera ahorrado como $3,000. Al final terminé trabajando más en finanzas. Eso me llevó a Nueva York. En Nueva York descubrí la Dolce Vita otra vez. ¿Estudiando otra vez o trabajando? No, ya trabajando. La verdad que era bien entretenido vivir en Nueva York a esa edad. ¿En Wall Street está trabajando o dónde? No, todavía trabajaba para esta empresa japonesa. Lo malo era que mis amigos latinos todos trabajaban en Wall Street. Entonces parecía súper cool que mis amigos trabajaran en Wall Street y yo trabajaba construyendo plantas de electricidad. Entonces dije, pues ni modo, entonces me voy a sacar mi MBA para trabajar en Wall Street, pues, porque eso es lo que es cool. Mala decisión o buena decisión, no sé. Entonces me fui a sacar mi MBA para regresar a trabajar en banca de inversión. ¿En dónde sacaste su MBA? Fui a Michigan. Ah, ok. Fui a Michigan. Interesante. Kansas a Michigan. Sí, big basketball school, big football school. Big party school. No, Michigan Michigan no es tan party school. Kansas tampoco. No son tan party schools. Por supuesto que hay fiesta en cualquier universidad de Estados Unidos. Sí. No, hay 14,000 en el lado de Michigan, 40,000, y en el lado de Kansas 20,000 niños y niñas de entre 18 y 24 sin papás. Va a haber party de todas maneras, ¿no? Eso no se dude. Pero no eran especialmente party schools. Me gustó mucho el pitch que tenía Michigan de un MBA hands-on. Era una buena escuela, entonces terminé yendo para allá. Cuando terminé, al final, primero, antes de llegar a banca de inversión, hice una parada en Citibank, un año. Hice cómo venderle más productos a los clientes. Porque el secreto del profitability de los bancos siempre es venderle más productos a los clientes que ya tienes. Por eso no funciona en Latinoamérica hacerle eso a la clase media, porque en la clase media le puedes vender un producto, pero no te van a comprar un depósito a plazo de 10 años, porque no tienen una visión de que en 10 años van a poder usar esa plata, ¿no? Entonces aprendí que los bancos ganan plata vendiéndole muchos productos al mismo cliente.
Y por eso en Latinoamérica los bancos están enfocados en este sector A y B de la sociedad, porque ahí sí puedes venderle un depósito a plazo, una hipoteca de $500,000, de $500,000, una cuenta de inversiones donde ganas un montón de plata, ¿no? Y ese es el foco de la banca comercial hoy en día en Latinoamérica. Y es lo mismo que en Estados Unidos. O sea, la plata en Citibank se ganaba con ese Citibank Gold, que eran los clientes más rentables. Trabajé ahí un año, pero el ritmo al que se avanzaba era muy lento. Mi cabeza le gustaba ser mucho más dinámica, me gustaba hacer más cosas y la cantidad de política que tenías que lidiar en un banco como Citibank era muy alta. Yo quería un sitio para trabajar más dinámico. Por más que me habían prometido en el programa en el que yo participé que íbamos a crecer muy rápido profesionalmente dentro de la empresa, la realidad de las políticas de una empresa grande en Estados Unidos eran bien desagradables. Y todos los jefes tenían sus candidatos preferidos que querían para puestos y nosotros, el grupo de gente que entró conmigo que se suponía iba a subir rápido los peldaños, se encontraba con favoritismos en todos lados y era difícil. Entonces, igual es de América Latina, igual. Yo supongo que es igual, sí. Nunca he trabajado Siempre he trabajado en grupos chiquitos dentro de empresas grandes donde no he tenido que lidiar con el politics a muy grande nivel. Entonces me aburrí. ¿Cuánto tiempo ya? ¿2 años dijiste o no? Después de mi MBA en Citi trabajé un año. Mientras estaba ahí lanzó Lending Club. Yo decía, hay una mejor manera de hacer créditos en el mundo que recibir 0 por tu plata y pagar 20 de interés. Puedes recibir 5, ¿no? Y cuando das tu plata y pagar 15 cuando te prestas. Qué buena idea. Dije, esto debería haber alguna manera de hacer lo mismo en Latinoamérica. Pero ¿cuál fue listo, si yo voy a como prestar plata del Lending Club, el interés fue cuánto? ¿Por cuánto tiempo? No me acuerdo los números, solo me acordaba que cuando yo ponía mi plata en el banco me pagaba 0 y cuando yo le debía plata al banco en Estados Unidos me cobraba 20. Y entonces en Lending Club la propuesta era, si tú entregas tu plata te vamos a pagar 5 y si tú necesitas plata te la vamos a dar a 15. Ok. ¿No? Entonces, y la diferencia del medio se la va a quedar Lending Club. Que es la misma diferencia que se queda el banco, solo que el banco se quedaba con más porque podía. Sí. Pues es la única opción antes del lending. Claro, eran las opciones antes del Lending Club, era ir al banco. ¿Y en este punto cuánto tiempo estabas en los Estados Unidos? 10 años. Pero todavía pensando en América Latina, tú dijiste, allá es una cosa que podemos hacer en América Latina. Yo cuando me fui pensé en regresar, luego me quedé para pagar la deuda que asumí mientras estudiaba, luego me quedé para ahorrar para mi MBA, luego descubrí que el MBA lo podías financiar, entonces después me quedé para pagar la deuda del MBA. Creo que eventualmente me acostumbré a la vida de Estados Unidos. Pero siempre veíamos que las oportunidades estaban mucho más fértiles en Latinoamérica que en Estados Unidos, ¿no? El mercado era mucho más inmaduro y habían posibilidades de crear cambios más drásticos en Latinoamérica versus en Estados Unidos. Sí, really, de verdad. Me dices como no, eso es porque yo amo Colombia. El nivel de output en input es mucho más grande para cualquier cambio que para mejorar la sociedad en América Latina contra los Estados Unidos. Es mucho más interesante para mí los problemas, porque hay tantos. Y es interesante que tú viste una forma económica que es igual, es mucho más interesante América Latina contra los Estados Unidos. Sí, puedes crear más impacto, ¿no? Además de que si te va bien... De hecho, si te va bien en Estados Unidos creo que ganas más plata. Pero creo que si te va bien en Latinoamérica puedes crear más impacto. Eso es más interesante que solo los dólares. Sin duda. Al final, después de que los dólares cuando no tienes que comer parece que valen mucho, pero cuando ya empiezas a poder pagar tu comida no sirven para mucho más. Acumular dólares no es fantástico. No es el camino a la felicidad. Pero tú, fue muy claro para vos en este momento que ese no es el camino. No, yo creo que el darte cuenta que la plata no es el camino a la felicidad, te ocurre más cuando trabajas en banca de inversión, que ganas mucho dinero y odias tu vida. Y dices, mira, tengo mucha plata. Entonces, ¿sí trabajaste en banca de inversión? Pues después me fui a trabajar en banca de inversión casi 7 años. ¿Dónde? En Deutsche Bank, ahí, y trabajaba en Wall Street.
Trabajaba justo sobre Wall Street. So, llegaste justo con sus amigos donde estabas planeando ir Sí. Y trabajé en el grupo de químicos en Deutsche Bank. O sea, había hecho como que full circle en mi vida. para 7 años. Sí. Hice los 7 años. Pasé por toda la crisis del 2006, 7, 8. Bueno, 6 no, pero 7, 8, 9, 10, 11, que fueron años bien difíciles. Lehman como colapsó en como 2008, ¿no? ¿Fue Sí, 2008. Entonces estuve trabajando en toda esa época, más o menos esquivando los despidos. Eventualmente ya no quería seguir trabajando en el banco. Pero ¿cómo fuiste capaz de mantenerse allá por 7 si no gustó? No es que no me guste. Lo que yo dije fue que ganabas mucha plata y odiabas tu vida, pero era chévere ganar plata. Era chévere saber lo que nadie sabía, pero eventualmente te das cuenta que eso no es lo que quieres, ¿no? Al principio es súper chévere que te paguen un montón de plata. Al principio es súper chévere saber cosas que los demás no saben, porque no es algo novedoso, pero eventualmente empiezas a pensar que esa no es la vida que quieres vivir toda tu vida. Ok. ¿No? Bueno, esto estuvo bueno, un ciclo pero normal. esto es bueno, pero esto no es lo que quiero hacer toda mi vida. O sea, trabajar tanto para que después mi jefe decida con un dedo si me paga o no me paga, no es la manera que yo quiero trabajar. Y además, vivías como que una pequeña burbuja, ¿no? Donde realmente lidiabas con grandes corporativos en transacciones muy grandes de millones de dólares o billion dollars o billones de dólares. Y era como vivías en una pequeña burbujita. Era muy cómoda, pero te das cuenta que estás en una burbuja, ¿no? Entonces yo quería regresar a hacer algo más parecido a lo que me habían ofrecido alguna vez en Citibank. La idea de generar, de manejar un negocio. No sabía qué negocio era, pero pensábamos que la oportunidad iba a estar en Latinoamérica. Veíamos la ola digital que venía, que una clase media que no había existido iba a empezar a existir, y una clase media que antes había tenido que esperar en cola para que lo atendieran iba a poder acceder a sus necesidades desde su teléfono. Y que todas las corporaciones que existían en Latinoamérica no estaban listas para esa transformación que estaba ocurriendo ahí delante de nosotros en el 2012-2013. Y pensamos que había que, de alguna manera teníamos que tomar ventaja de esta oportunidad que iba a ocurrir en nuestra vida una vez. Entonces, con mi esposa y mis 2 hijos nos vinimos a Perú con la idea de empezar algo. No sabemos qué todavía, pero queríamos empezar algo. ¿Cuántos años tienen sus hijos? Hoy tienen 8 y 6. ¿Son 2 hijos, una hija, un hijo? 2 hijos. 2 son niños de 8 y 6. Ah, ok. Yo tengo 2 hijas. Uno que tiene 7, el otro es 4.6. Cerca. Sí. Ahí estamos cerca. Sí, ok. Súper. Entonces nos vinimos, todavía no sabemos qué hacer. Yo hice... ¿Pero por qué Lima? ¿Por qué esa es toda su familia? ¿Por qué no otro lugar? ¿Por qué no México? Fíjate porque aquí estaba mi familia. Creo que si me hubiera... Y una parte era tener el support network de tu familia, ¿no? Si vas a emprender, es bueno tener el support network de tu familia. Entonces, ¿tú pensaste más en no en el mejor lugar económicamente donde van con su información para arrancar un negocio? Claro, yo pensé, hay miles de oportunidades. Creo que una de las cosas que no había aprendido cuando me vine a Perú es a pensar en grande. O sea, como había sido un microemprendedor toda mi vida, había siempre pensado en, necesito comprar mi skateboard. Ok, necesito ganar $100 en el verano. Bueno, pues tengo que vender sándwiches 8 sábados y voy a sacar mis $100 para mi skateboard, ¿no? Necesito comprarme un bodyboard, necesito $200. Ok, calculé cuántos $200 entre $10 por fin de semana son tantos días que tengo que vender el helado. No había aprendido a pensar en grande. Cuando estaba trabajando en el banco en Nueva York, las transacciones eran grandes, pero todavía no había aprendido a pensar en grande. Teníamos un negocio con mi señora donde vendíamos flores online. Fuimos la segunda tienda que vendía flores online, más allá de 1-800-Flowers y estos grandotes que hacen cosas feas y te las venden barato, pero son cosas feas. Nosotros queríamos hacer un high-end flower shop y invertimos $500 en la página web, ¿no? Que me río.
Eventualmente compramos otra por $7,000. Era un negocio que facturaba más de 200,000 al año y le habíamos invertido $7,500. ¿No? Y nunca nos pusimos a pensar, a ver, ¿qué pasa si en vez de invertirle $7,500 le invertimos 100,000? ¿Cuánto podríamos vender? ¿Cuán grande es el mercado de flores en Nueva York al que estamos apuntando? ¿Y cómo podríamos hacer un negocio enorme que sea la florería más grande de Nueva York? ¿Cuánto podría valer eso si lo haríamos en LA, si lo podemos replicar en Chicago, Washington y Boston? ¿Cuán grande puede ser ese negocio, no? Nunca hicimos eso. Entonces teníamos este negocito chiquito que los sábados, cuando no estaba trabajando en el banco, yo me ponía a competir en long tail marketing con 1-800-Flowers y todos esos locos. Long tail. Teleflora. Entonces, con Teleflora y 1-800-Flowers, y me ponía a competir con ellos en marketing, pero siempre era para subir las ventas de nuestro changarrito, ¿no? X% para llegar a unas ventas que cubrían nuestros costos. Pero nunca fue, oye, ¿qué pasa si en vez de invertir $10,000 en marketing, invierto 20,000, capturo 5,000 emails y luego invierto en un content marketing guy que vaya a traerme a estas personas 10 veces en un año con un producto especial para cada mes? Y si esto funcionara, podría ser... O sea, nunca hicimos ese análisis. Entonces, cuando me vine a Perú, yo todavía no había aprendido a pensar en grande. Yo todavía... no se me ocurrió... esta ola viene, vámonos a México, ¿no? Eso nunca se me había ocurrido. Pero, ¿por qué? Es una cosa muy interesante que yo siempre pregunto a mis invitados, pero ¿por qué tú no pensaste en grande si estás metido en el mundo de grande? Porque tú estás trabajando por gente pensando en grande y tú solamente fue parte de la máquina porque no tuviste control. ¿Cuál fue el chip? Porque donde naciste en Perú es un lugar pequeño. ¿Qué piensas? Si es cultura, ¿Y cuándo sabía que no estás pensando suficiente en grande? Yo a veces todavía creo que no estoy pensando suficientemente grande. Ok. Sí, hay veces cuando me preguntan qué mercado quiero, yo les digo, quiero el mercado de habla hispana, y me dicen, ¿y por qué no Brasil? Y digo, bueno, yo no digo que Brasil no, pero déjame hacer la parte que más o menos entiendo primero, y ya se me va bien, haré Brasil. Pero de repente el mindset debería ser, vamos a hacer Brasil y la parte hispana en Latinoamérica, y esto no va a valer 5 billion, sino va a valer 20, y no le va a cambiar la vida a 100 millones, sino le va a cambiar la vida a 300 millones, ¿no? Entonces, hay veces siento que nunca pienso suficientemente grande, que hay que pensar que uno puede causar un impacto más grande, y la razón de por qué no pensé en grande antes es extraño. Es una pregunta interesante. O sea, a mí me reclamaban en banca de inversión que yo trabajaba mucho. La crítica que yo recibía era que yo trabajaba mucho. Entonces, el tema no era dedicación, el tema nunca fue ganas. Creo que el tema era visión. O sea, no sé, nunca pensé que yo lo podía hacer de repente cuando era chiquito. No sé por qué pensé que no... Nunca pensé que yo podría hacer algo grande, que yo podría construir algo grande. O nunca tuve el apetito de hacerlo, ¿no? Creo que siempre tenía las carabelas parqueadas. Siempre tenía las carabelas parqueadas. Y bueno, cuando nos vinimos a Perú y empecé finalmente el startup, quemé las carabelas, ¿no? There was no going back. Okay. No, es interesante, es que hablando con Ignacio sobre su historia en Venezuela, si tú quieres hablar de un startup donde puedes ser secuestrado, donde como amenazas de como matarte, bombas, como vendiendo un café de 85 hasta 4 millones en menos de 2 años. Y él fue a Yale. Y cuando finalmente fue a YC es cuando dijo su chip, empezó a pensar en más grande. Pero para mí, que han hecho, es más complicado de cualquier otra persona pueden hacer para un startup de verdad. So, yo no sé cómo si tú hiciste todo el chip todavía no fue prendido. En mi caso, y como te digo, todavía creo que a veces pienso muy chiquito, debe ser la falta de confianza en que lo podemos hacer. De sentirte cómodo que lo vas a hacer y de prometerle al mundo que vas a hacer algo que nadie más ha hecho y vivir con la consecuencia de fallar, ¿no?
Creo que cuando yo digo voy a hacer Latinoamérica, creo que la probabilidad de fallar en Perú hoy siento que es muy baja. Puede ser que me equivoque, puede ser que falle, pero siento que la probabilidad de que falle hoy en Perú es bien baja. Que me vaya bien en Colombia me parece fácil, ¿no? Hay competencia, va a ser más difícil que acá, pero creo que hay sitio para varios jugadores, creo que podemos encontrar un nicho donde jugar. México conozco más o menos bien. Brasil no tengo una idea. En Brasil no tengo ninguna idea ni de cómo es la competencia. Entonces, para pensar en toda Latinoamérica, tengo que simplemente decir, lo vamos a hacer, ¿no? Y la probabilidad de fallar aumenta. Cuando estás diciendo que va a hacer cosas que no sabes, sí, la probabilidad de fallar va aumentando, sin acción. ¿no? Sí, claro. Y entonces creo que una de las cosas que puede frenar a algunas personas, en mi caso también, o me puede frenar a mí de decir voy a hacer Latinoamérica, o voy a hacer África y Latinoamérica, o voy a hacer África, Latinoamérica, India y China, ¿no? Es que la probabilidad de fallar es mucho más alta cuando tu meta es mucho más alta. Y la comodidad que tenemos los latinos con fallar todavía no es la mejor, ¿no? Los gringos creo que fallan y se levantan nomás. No pasó nada. Los latinoamericanos, la cultura, cuando fallas no es tan supportive, no te apoya, la sociedad no te apoya tanto cuando fallas en Latinoamérica versus la cultura gringa. Y por supuesto la de Silicon Valley es todavía un poco ya del otro lado, ¿no? De, oye, fallaste, qué bueno. No, tampoco, pero yo creo que hay un tema cultural de fallar en Latinoamérica, está siempre mal visto. No importa que hayas tratado de hacer algo que nadie más había podido hacer y que la probabilidad de éxito había sido baja desde el principio. Si tú fallas, has hecho malas cosas. Quiero volver allá porque ahí tengo preguntas de inversión en qué necesitamos en América Latina con su conocimiento de economía. Pero cuando tú llegaste a Perú, ¿qué año fue? 2013, creo. ¿Ya tenía la idea para Apurata? No. Es Apurata, sí. Es como Apurata, sí. Cuando vinimos, dijimos, yo quiero hacer algo en el sistema financiero, pero tengo dos opciones. Prestarle a la gente que potencialmente no me pague y ganar poquito, o de repente puedo invertir en startups que si me va bien gano mucho y si pierdo ya sé cuánto pierdo, pero si gano mucho. Mientras que cuando haces préstamos, si pierdes lo mismo, pero si ganas poquito. Y es mejor hacer inversiones en startups. Y empecé a hacer inversiones en startups y eventualmente con mi esposa empezamos esta marca de ropa. Ella era la CEO y yo mientras hacía mis inversiones ángeles, viendo que iba a terminar haciendo, ella empezó a crecer su negocio. Y conforme fue creciendo su negocio y contratamos más gente, sus empleados empezaron a pedirle un poquito de plata para la hija, un poquito de plata para la casa. Ella es emprendedora también, entonces. Sí, mi esposa es emprendedora, sí. Ella, como ¿dónde estamos? Es la... Sí, tengo un coworking con la fábrica de ropa de mi esposa. Yo entré y fui, pucha, estoy equivocado. Ese muchacho bien puede ser. No, sí, no. Sí. Es un coworking en la fábrica de ropa de mi esposa. Entonces nosotros usamos la oficina de aquí al costado. ¿Cómo se llama la empresa de ella? Se llama Child of the Universe. Ok. Y bueno, ahorita al negocio le ha ido bien a ella. Yo soy pequeño accionista y el principal de apoyo moral. El principal apoyo moral de ella, pero la responsable del éxito es ella. Y hoy su ropa se vende en París, Madrid, Ciudad de México, Miami, Nueva York, Guatemala. ¿En serio? Y Perú, sí. Entonces ella ha ido bien por su camino y yo he ido por el mío. Pensamos que iba a ser una buena idea que los dos emprendiéramos, porque si nos iba bien, era más fácil que le fuera bien a uno de los dos si los dos estábamos tratando. Al final es un poquito al revés. Es muy estresante que los dos estén emprendiendo porque el cash se va rapidísimo, no hay una buena fuente de ingresos. Entonces, de verdad, ¿dónde encontraron el soporte emocional? Es porque es muy bipolar, muy, muy complicado ser un emprendedor. Es porque necesita como el balance con otras personas. Pueden jalarte con el fulcrum. Ustedes no tienen estrés. Y tú no quieres hablar con ella porque es estresado. Sí, bueno. Estoy equivocado. No, para mí ha sido fácil darle apoyo porque conocía muchos emprendedores y yo la veía a ella con
qué bien era capaz de ejecutar su proyecto. Y yo le decía, tú estás haciendo algo espectacularmente bien, sigue haciéndolo. Ok, no funcionó este modelo, cambia, no te gustó ese estilo, cambia, pero la veía ejecutar con una precisión y una calidad excelente. O sea, no la calidad de la ropa, que también es excelente, pero la veía, era como que my dream entrepreneur que me hubiera gustado en quien invertir, alguien que no tenía miedo de tomar decisiones y cambiar de rumbo cuando era necesario y que era súper efectiva tomando decisiones. Entonces yo siempre la he apoyado. Creo que de mi lado, hacia mí me ha costado un poco más de trabajo porque estaba haciendo cosas de repente que tenía una probabilidad de fallo más alta, ¿no? Entonces creo que ahí no es que ella no haya querido apoyarme, sino que pues tú miras todas las startups que han tratado de hacer lo que estamos haciendo en Perú y hay varias grandes que han fallado, ¿no? O sea, Creditec vino a Perú y a Colombia a hacer lo mismo que hago yo y cerró. Pero entonces, listo, ¿cuándo arrancaste con Apurata? ¿Cuándo fue la chispa hacerlo? En el 2016 arrancamos con Apurata. ¿Por qué? ¿Cuándo fue la chispa que tú dijiste, yo tengo que hacerlo? Bueno, ¿Cómo voy a hacerlo? Cuando empezó a crecer el negocio de la moda y las personas de la oficina empezaron a pedirnos los préstamos, nos dimos cuenta de que la necesidad que existía y dijimos, bueno, debe haber una mejor manera de hacer esto que yo le preste a mi empleado, porque el empleado no quiere llegar al patrón y decirle, por favor, préstame plata para comprarle un regalo a mi hija porque me olvidé de ahorrar, ¿no? Entonces nos dimos cuenta que había una oportunidad bastante grande de ofrecer esto a todos los demás, a todas las demás personas de la clase media de Perú, y poco a poco darnos cuenta que esto también podía ser en Latinoamérica, ¿no? Había conocido a un emprendedor en México que estaba haciendo algo parecido y me había gustado mucho lo que él hacía. En ese momento tenía unos partners de inversión que no les gustó mucho la oportunidad, pero era a mí una oportunidad que me pareció muy interesante. ¿Cómo se llama de él? Quesky, de Adalberto. Entonces yo lo conocí, me encantó lo que él hacía. ¿Todavía existe? Sí, les va muy bien. Sí, les va muy bien. Me encantó lo que ellos hacían, lo estaban haciendo en México. ¿Él pasó por YC también o no? No, él levantó su primera ronda de gente de TechCrunch que él conocía, con gente del Crunch Fund, que eran la gente que estaba detrás de TechCrunch. Ellos fueron de los primeros inversionistas de Silicon Valley en la nueva generación de startups en Latinoamérica. Los que invirtieron en su startup. Pero yo pensé que ellos compraron 500 startups, ¿no? 500 startups, donde... 500 startups compró... no, se llamaba... Seed Stars, no. No. 500 startups compró el fondo de 500 luchadores, se llamaba, el que había hecho César y Santiago. Se llamaba Mexican VC. Ok. Se llama... Mexican VC lanza más o menos en la misma época que Adal lanza Quesky. Pero Adal lanza con una inversión del Crunch Fund, que son inversionistas de Silicon Valley desde el principio. Y los chicos de Mexican VC estaban haciendo cheques chicos de aceleración todavía. Luego 500 Startups compra Mexican VC. Uno de los partners deja de trabajar ahí y los otros dos se quedan. ¿Y Quesky arrancó en qué año? No sé qué año, pero yo creo que por el 2014, 2015 arrancó, sí. Me imagino la plata, pues porque Santiago en 500, ellos arrancaron en 2011. Y como la plata que ellos encontraron fue básicamente un experimento de Silicon Valley, ellos no pueden fallar. Si no funciona, aprenden un montón, que no, que sí. Y si funciona, súper, vamos a tener buenas empresas en el futuro. Entonces... Sí. La historia de Quesky y Adal, ellos estaban en Guadalajara y Santiago y César y Dave, que estaban en Mexican VC, estaban en el DF. Que, pues, yo no sé cuántos se conocían antes, pero no, hasta donde yo conozco no está, esas dos partes no estaban relacionadas. Entonces, ¿tú viste él? ¿Tenía éxito? Me gustaba lo que estaba haciendo, yo quería invertir en su startup, pero me pedía mucha plata, ¿no? Me pidió mucha plata que no tenía. Pero me gustó la idea. Siempre pensé que se podía, desde que estaba en Citibank, siempre pensé que había una mejor manera de hacer banking en Latinoamérica que lo que existía. ¿Y su personalidad? ¿Por qué no dijiste por qué no déjeme la oportunidad de abrir la oficina aquí en... Conversé con Adal. Pensamos en hacerlo en algún momento. Creo que en ese momento, como buena startup, él estaba enfocado en México.
¿no? O sea, cuando hemos conversado de eso, él estaba súper enfocado en México y creo que si alguien viene aquí y me dice, Patrick, quiero abrir Apurata en Ecuador, le diría, flaco, chévere, pero no. Tengo 1000 problemas. Más o menos, Adal de dar sentido más o menos lo mismo. No, otro problema, no, gracias. Pero mire tú conoces la empresa KO. KO, o como KO aquí, es como un locales de un gimnasio. Sí. Ellos son Endeavor. Ellos tienen como no sé cuántas series por allá en Santiago, pero una muchacha que vio los blogs en algo, llamó y dice, oye, yo quiero abrir en Chile, ¿qué hago? Y muchas dice, vénganse por acá, pasa como 3 meses o un mes con nosotros y todavía hablamos. Entonces es como abrieron todos los espacios en Chile, fue una llamada. Entonces, pero más complicado con... Un poquito más complicado en el tech stack de tecnología. Pero, o sea, la idea de hacer algo en microfinanzas la había tenido desde chiquito. De hecho, cuando yo empiezo a pensar en qué cosas hacer en Perú, empiezo a pensar qué son las cosas que yo quiero cambiar, y una de las cosas que yo quiero cambiar son los bancos, ¿no? El tipo de servicio que recibes, cómo te tratan, cómo te cobran, cómo te pagan. Yo en un momento lo que yo quería era matar los bancos, ¿no? Mi socio Quique me enseñó a decir, no estés motivado por el odio, estés motivado por el amor. Ama a tus clientes, no odies a los bancos. Ama que les das un buen servicio a tus clientes y encuentras la mejor manera de dar un servicio a tus clientes. Es una mejor misión que odiar a los bancos. Y mi socio es bien reflexivo, entonces me ayudó mucho. Entonces me di cuenta que no ganaba nada odiando a los bancos, pero ganaba mucho enfocado en darle un buen servicio a mis clientes. Y desde ahí empezamos a pensar mucho más no en yo hacer el préstamo diferente que el banco, sino yo en hacer el préstamo que es el mejor préstamo para mi cliente. Quique, que es en Arequipa ahorita. Ahorita está en Arequipa, sí. ¿Cómo conocí a él? ¿En cuándo empezaste a arrancar con él? Yo busqué como a 70 desarrolladores que tuvieran la misma visión que yo de querer hacer algo interesante para la clase media en Latinoamérica. Y Quique fue de los primeros que entendió lo que yo quería hacer, ¿no? La visión. Y que se podía hacer. Pero conectó primero con vos, como él dijo, no odiar al banco, ese no van a ayudarte para nada. Eso pasó después. Eso pasó después, cuando ya estábamos trabajando en nuestro primer año y yo voy a cambiar a los bancos, y él me dijo, ¿por qué haces eso? Mejor quiere a tu cliente. Cambia la manera de ver las cosas y me ayudó mucho, ¿no? Entonces, de repente, cuando dices, ¿por qué no tenía una visión más grande? Pues vamos aprendiendo en la vida un montón de cosas. ¿Tú eres una persona muy racional, Patrick, o más...? Sí, demasiado. Es interesante que algo que para mí es muy inteligente, es muy sano, pero también yo veo, sí, odiar el banco es combustible para, sí, conquistar este mundo, pero que tú recibiste y pudiste absorber esta información, una persona racional, es muy interesante. No sé cómo fue la chispa que fue. Sí, tiene razón. Yo no tengo que odiar. Es más como cuidar y mejorar este mundo. O sea, al final la meta iba a ser la misma, pero el camino era un mejor camino, ¿no? ¿Por qué estás haciéndote hígado cuando puedes estar celebrando de que estás ayudando a las personas en vez de hacerte hígado de que estás peleando contra un gigante? Muy sabio, ¿no? Muy sabio. Muy sabio. Tuve suerte, como te contaba antes. Tuve mucha suerte de encontrar a mi socio Quique. Entrevisté a 70. Entonces había una probabilidad alta de encontrar a alguien bueno después de entrevistar a 70. Tuve suerte de que ese alguien bueno no solamente sea bueno codeando, sino que sea bueno ayudándome a reflexionar, que sea bueno ayudándome a repensar cómo manejamos el negocio, ¿no? Entonces tuve mucha suerte. ¿Y en la 70, qué número fue él? 55. ¿En tú sabías cuando llegaste a él como el resto comparando? No, la primera conversación no. La primera conversación no, pero después de la segunda y la tercera me di cuenta que mientras seguí conversando con los demás y los demás no entendían lo que yo trataba de hacer y él sí entendía, decía, él vamos por buen camino. Originalmente yo quería armar un equipo de 4 personas. Alguien que conociera de crédito en Latinoamérica, porque yo sabía un poquito de crédito en Estados Unidos.
y 2 desarrolladores y quería que todos tuviéramos el mismo equity. ¿Qué rol vas a tocar vos? ¿CEO Yo iba a ser CEO. o COO? No iba a ser CEO, un Risk and Operating Officer. Iba a ser CEO y Marketing. Alguien iba a ser Risk and Operations. Iba a tener un Backend Engineer y un Frontend Engineer. Ese era mi Dream Team. Ajá. De 4 personas. Íbamos a repartir el equity entre todos iguales. Al final las cosas fueron un poquito diferentes porque nunca encontramos al CRO, al Risk Officer. La gente de Risk no le gusta hacer startups. y la persona que terminó uniéndose a la startup de Frontend estaba acostumbrado a trabajar en proyectos de más largo plazo y nosotros pivoteábamos 3 veces al día. Entonces al final esa persona no se pudo quedar con nosotros. No éramos un buen match a pesar de haber hecho mis esfuerzos de entrevistas. Y se quedó Quique, y Quique fue creciendo de backend a frontend a todo lo que necesitáramos. Entonces se pasó de ser uno de mis socios a ser mi socio y mi CTO, ¿no? Entonces es en 2016. 2017 es la evolución. Empezamos a finales de 2016 y hacia 2017 ya teníamos, ya el equipo principal éramos yo y él. ¿Y ya tuviste el business model? ¿Cuánto vas a cobrar? No. Ok. No. Solamente construyendo la máquina para capturar la información. Es que nosotros aplicamos a YC cuando lanzamos. De las cosas que me río. Hicimos la aplicación y nos llamaron no a la entrevista. Nos llamaron a una pre-entrevista. Y nos dimos cuenta que habíamos hecho... La pre-entrevista era el 17, ¿no? Y estábamos al 5. Que habíamos hecho 10 préstamos y no sabíamos qué íbamos a contestar. Y entonces dijimos, bueno, ¿qué podemos hacer para hacer un poco de data para la entrevista con YC? La pre-entrevista. Y entonces dijimos, ok, vamos a prestarle a la gente, vamos a obligar a la gente a prestarse con primera fecha de pago el 15 para que el 17 tengamos alguna data que decir a la gente. Entonces cambiamos nuestro producto que teníamos, que era el lender tradicional, escoge la fecha que paga y paga, y lo cambiamos a que pague el 15. Y para poder tener data para la entrevista con Y Combinator. Y una de las cosas chistosas de la vida, que ese cambio, que parecía tan sencillo, resultó ser súper complicado. Y nos quedamos mejorando eso que habíamos hecho por una estupidez. Nos quedamos mejorándolo por 3 meses porque seguíamos rompiendo cosas. En un mes habíamos armado el MVP en 30 días y este cambio que yo pensé que era sencillísimo nos demoró 3 meses terminar de arreglar lo que habíamos roto. ¿Por qué las conexiones con las finanzas, cómo van a tocar en el futuro las conexiones o solamente unos y ceros? No, solo unos y ceros porque habíamos pasado de una fecha de pago a tener 2 fechas de pago. Y eso causó que todo como estaba hecho el sistema se rompiera, pero se rompía todos los días diferentes. Cosas, ¿no? Y lo íbamos arreglando. Pero, ¿cómo con ese tipo de...? Explique a la gente qué es Apurata. Porque... Entonces, Apurata, nosotros hacemos pequeños préstamos para la clase media de Latinoamérica. Ofrecemos préstamos entre $30 hasta $300 y nuestros clientes nos pueden pagar en cuotas, hasta 4 cuotas, que viene a ser entre 15 días o 60 días para pagar su préstamo. ¿Cómo desarrollaste o diseñaste la parte financiera? ¿Cuánto vas a prestar? ¿Cuánta plata necesitas para arrancar? ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto el interés? ¿Cuánto vas a ganar en el futuro? ¿Cuántos clientes necesitan para ser rentable? Yo nunca había conversado con Robbie antes. De repente, si me hubiera sentado con Robbie, no hubiera lanzado Apurata. No pensé en nada de eso. Yo pensé que la oportunidad era muy grande. Empecé a pensar en grande. Dije, aquí hay 20 millones de personas que necesitan mejor financiamiento y vamos a encontrar el camino. Ok, súper. Y empezamos haciendo préstamos de $70. O sea, tu pregunta es totalmente válida. Yo nunca me puse a pensar en eso. Yo solo pensé que hay 20 millones de personas a las que puedo financiar en Perú, 120 en Latinoamérica en la clase media, en la parte hispana, 200 millones si incluyes a Brasil, que son mis target customers, ¿no? Si aprendo a hacer esto bien, voy a ganar plata y voy a ayudar a un montón de personas. Entonces, empecemos. Y entonces empezamos. Fue como un cambio en su personaje o personalidad. En un sentido fue antes más racional, más hasta visión grande. Y vamos con el camino, encontramos
en camino. El secreto después de mi experiencia de conocer tantos emprendedores, el secreto de los buenos emprendedores era pensar en grande y ejecutar en chiquito. Ok. Entonces yo empecé a pensar en grande y a tratar de ejecutar en chiquito. Súper, ok. Y entonces empezamos cómo funciona este producto, no funciona, si funciona, cómo lo podemos mejorar, si la gente lo quiere, no lo quiere, qué es lo que le cuesta trabajo, qué es lo que no le cuesta trabajo, y fuimos evolucionándolo poco a poco. Empezamos haciendo préstamos de $70, que era muy chiquito para gente que realmente tenía muy poquitos ingresos, que no podían ahorrar, y si no pueden ahorrar, la gente no te puede pagar los préstamos. La única manera que tú pagas un préstamo es tienes que ahorrar para pagar el interés. Entonces, si la gente no puede ahorrar, no puede pagar un préstamo. Entonces, poco a poco nos dimos cuenta que teníamos que atacar o darle servicio a un mercado un poquito más de ingresos más altos, y fuimos aumentando los montos que prestábamos. Y luego empezamos a pensar que nuestros clientes probablemente tenían que tener más flexibilidad de pago que solamente 2 cuotas, que es lo que habíamos empezado. Entonces empezamos a extender el número de cuotas, y así fue evolucionando nuestro producto para alinearse con las necesidades de nuestros clientes. Sí, cada vez como para la gente escuchando, estaba hablando con Patrick un poquito antes, es muy complicado. Mira, hay tantos factores de la vida de las personas, cultural, gobierno, hasta puedes imaginar con un loan que puedes como no habilitarte para pagar este loan, para cambiar, que yo puedo pagar en 35 días, pero no en 30 días, porque este man que yo presté este plata van a pagarme porque esposa lleguen de bucete este día, yo no sé. No, se parece un poco a lo que decía Tolstoy en su libro de Ana Karenina. Todos los que son felices por la misma razón, y todos los infelices son infelices por su razón particular. La gente que paga, toda la gente que paga porque quiere pagar. Y toda la gente que no paga por 1000 razones. Entonces el secreto está en encontrar los que quieren pagar. Porque los que no te quieren pagar no te van a pagar porque perdieron el trabajo, porque se enfermaron, porque se cayeron del bus, porque tuvieron una emergencia. O sea, hay 1000 razones por las que alguien no te va a pagar. Hay una razón por la que te va a pagar, que es que quiere cumplir con su obligación. ¿Y cómo, y ese es más avanzado o más adelante, es la gente que prestan plata con ustedes es para pagar una emergencia, es para comprar algo especial, es para invertir en algo? ¿Cuál es la razón que ustedes han visto? Las 3 razones principales que se prestan de nosotros son para invertir en su micronegocio, para educación y para gastos inesperados, que son pequeñas emergencias que ocurren. Pero gastos inesperados incluye el cumpleaños de su hija, por ejemplo. O sea, gastos inesperados no significa que se rompió el brazo, sino es el cumpleaños de la esposa, y esa semana no ganó mucha plata en su negocio y igual tiene que comprarle un regalo a su esposa. O su hija se va de vacaciones y le quiere dar una bolsa de viajes porque ya tiene pagado el pasaje de las vacaciones de la hija, pero no tiene plata para ir para la bolsa de viaje. Entonces, entre mandar a su hija sin bolsa de viaje o darle una bolsa de viaje, prefiere pedir un préstamo para eso. Y ustedes tienen como los algoritmos que están capturando la información para saber cómo, por ejemplo, no sé cómo es en Perú cuando en Semana Santa, cuando toda la gente salen, están gastando plata. Entonces este punto... Ojalá tuviera tanta información. Todavía no tenemos tanta información para hacer análisis tan delicados. Todavía estamos haciendo análisis más globales que nos ayudan a predecir quiénes tienen alta posibilidad de pagar versus baja posibilidad de pagar. Y sobre eso vamos trabajando. Cada vez avanzamos un poquito más y somos mejores. Eventualmente vamos a poder decir, esta semana es la semana antes de Semana Santa, ese tipo de cliente tiene este perfil versus el otro, pero hoy todavía no tenemos suficiente data para hacer eso. ¿Y cómo llegaste a los primeros clientes? ¿Fue la gente aquí en la oficina de la esposa de moda? ¿O? No, cuando lanzamos tratamos de buscar clientes diferentes porque los clientes de la oficina de modas sabía que iban a pagar. Entonces no íbamos a aprender del público en general. Entonces, al contrario, tratamos de no generar transacciones con los equipos que conocíamos, sino al contrario, ir a buscar equipos o gente diferente que no íbamos a saber si nos iban a pagar o no nos iban a pagar, para poder aprender. De los 500, 300 puntos
posibles para calificar a alguien? ¿Qué puntos buscaste para cómo calificar a alguien? En realidad no busqué ningún punto en particular. El secreto de estos negocios está en no usar lo que tú y yo creemos que hace que la gente pague, sino usar métodos estadísticos avanzados para ir descubriendo cuáles son esos factores. Si no, termina siendo un banco. El banco ya sabe cómo prestar. Entonces, si tú usas lo que usa el banco, tú simplemente traes a alguien del banco y dices, se le prestan a estas 5 personas y tú le vas a prestar a esas 5. El secreto que lo que queremos hacer nosotros es ir no a esas 20% de las personas que ya le presta al banco, sino a las 80 que no les presta y encontrar información de esas 80 que te permite prestar. Eso es interesante. Yo expliqué a esta otra muchacha, yo vi un post en Instagram mostrando una imagen de la Segunda Guerra Mundial con los aviones que están moviendo hasta aterrizar con todos los huecos de las balas. En ellos empezando como reforzar estos puntos. En alguien dijo allá, no, estos son los aviones que están llegando. Estos son los huecos que no tenemos que hacer nada. Ese está bien. Es donde no están huecos tenemos que reforzar porque esos son los aviones que no están llegando. Es como tú dijiste. Aquí la 30 ya sabemos. Sí. Es la 80 que está muriendo que tenemos que salvar. Sí, más o menos nuestra idea era encontremos las cosas que las otras personas no han descubierto todavía para hacer el negocio. Súper. Todo como un Hail Mary. Sí, uno como que se tira del barranco tratando de armar el paracaídas en el camino. Yo sabía programar de chiquito, entendía la cantidad de información que existía en los smartphones y no podía creer que no había data que te ayudara a poder hacer un buen underwriting cuando genera suficiente información. Yo estaba convencido que había una solución al problema, que había suficiente data que te permitiría solucionar el problema en el tiempo. La pregunta que no tenía la respuesta era si se me iba a acabar la plata antes de encontrar la respuesta o no. Pero yo fundamentalmente creo, y creo que ahorita nuestros resultados van de la mano de que hay suficiente data para hacer un buen trabajo de la información que extraemos. Y en ese momento yo estaba convencido de que íbamos a encontrar suficiente información para hacerlo. La pregunta en esa época era si se me iba a acabar la plata antes o después. Entonces estás como escribiendo el playbook en tiempo real. No vamos si ya no somos un banco, entonces buscamos puntos nuevos prestando a gente que no conocemos para encontrar quién paga no, en empezar por qué pagan, por qué no, en justificar este máquina. Eso es lo que hacemos todavía hoy, ¿no? Hoy nos sentamos a hablar, ¿no? Nunca paramos. Hoy nos sentamos a hablar con el equipo de cobranzas. ¿Cuáles son las razones principales que la gente no está pagando? Esta y esta, ok. Entonces, ¿qué data podemos generar para tratar de predecir este factor para que la propensidad de que eso sea un riesgo baje en nuestra cartera? Y esa es la chamba de todos los días. Sí, pero ¿cómo se encuentra? Listo. Estas 5 personas, ¿qué número buscan para ser estas 5? ¿Qué tienen en común? ¿Cómo vas a testearlo contra otros en un control group para saber si tuvo un impacto o no? Hacemos eso todo el tiempo. Nuestro equipo de Data Science genera los experimentos y traquea los experimentos que hacemos. No hay un número mágico de personas. Una parte importante es intuitivamente tratar de pensar si esa variable es extrapolable, si el caso que... O sea, nosotros como humanos tenemos grandes sesgos. Entonces, si una persona no ha pagado porque se quedó sin trabajo y llamó 7 veces a quejarse de la multa, la persona de cobranzas va a pensar que ese es el problema más grande porque es lo que más se acuerda, ¿no? Entonces parte de la chamba que yo hago como gerente es tratar de analizar las cosas eliminando esos sesgos humanos que todos tenemos y tratar de decir que llevemos un traqueo numérico de los eventos que se generan para que los sesgos, las heurísticas que usamos en nuestro cerebro para tomar decisiones no sean afectadas. Entonces hay heurísticas de cuando algo suena muy fuerte, cuando algo te lo mencionan muchas veces, cuando algo te impacta. No, hay varias cosas que causan que nosotros creamos que algo que ha ocurrido pocas veces, pero ha sonado en nuestro cerebro de diferentes formas, se vuelve
nos hace pensar que ha pasado muchas veces. Y hay que tratar de eliminar mucho esos sesgos. ¿Ese es algo que tú llevaste a la empresa cuando arrancaste? ¿Es algo que tú empezaste a implementar en tiempo real? No, todo lo he ido aprendiendo en tiempo real. Ok. No, pero ese es muy Thinking Fast and Slow. Entonces, Thinking Fast and Slow lo acabo de leer, pero ya había leído estas cosas antes. Para bien y para mal, siempre mi curiosidad de aprender más cosas ha sido fuertísima. Y de hecho, una de las cosas que me río es que ser emprendedor me va perfecto a mí, que siempre he querido aprender un montón de cosas que no tenía nunca dónde usarlas. ¿No? Era siempre aprender cosas que nadie le importaba, pero a mí me interesaba saber. Y ya de emprendedor las puedes usar. Ah, mira, el cerebro tiene estos sesgos. No hay que hacer esto. Cuando te dan 3 opciones, la tercera generalmente es una falsa optimización de las otras 2. O sea, uno empieza todas estas cosas un montón de conocimiento acumulado que era realmente inútil para la vida diaria. Te empiezas a decir, mira, pero eso sirve aquí, ¿no? Y empecé a leer bastantes cosas de psicología, de comportamiento de las personas. He empezado ahora a documentar un poco más mi educación en estos temas para tomar mejores decisiones y ser un mejor manager, ¿no? También es mi responsabilidad como CEO, no es solamente tener buena intuición, es formar buenos equipos, es inspirar a los equipos, es lograr que los equipos trabajen bien, ¿no? Justo lo que accidentalmente tuviste que ver ahí de liderazgo. Pues no sé si todavía no sé si lo logro, pero estoy pensando siempre en fortalecer un poco mis skills, no solamente los hard skills, ¿no? Sino también los soft skills de cómo liderar una empresa y cómo inspirar al equipo. Pues es la mejor definición que he visto sobre la razón de ser emprendedor. Es aprender de cualquier tema y tener una oportunidad de aplicarlo. Es que no quiero aprender como de mollusks como microbiología por allá. Y yo voy a aplicarlo. Porque voy a sacar y sintetizar información de este mundo a este mundo ya. Más o menos. Es la mejor forma. Listo. ¿Cómo vamos con tiempo? Yo estoy con la justa ya. Listo. Aplicaste YC. ¿Qué dijeron en la entrevista en llevarnos a la YC? Perfecto. Entonces yo apliqué a YC cuando lancé. Después de tener 15 préstamos y 2 defaults, me dijeron que no teníamos nada súper especial y que aplicara de nuevo. Eventualmente empezamos a tener éxito en nuestros préstamos, empezamos a ganar un poquito de plata de la cartera y aplicamos de nuevo. Y aplicamos tan tarde que ni siquiera nos contestaron. YC 2018. El 2016. Sí, creo que fue Summer 2018. Apliqué en Winter 2016. Apliqué en Winter 2016 y apliqué en Summer 2018. Y en Summer 2018 aplicamos tan tarde que ni siquiera nos contestaron. Luego el negocio siguió creciendo, seguimos avanzando y teníamos un acuerdo de inversión con un grupo que al final no pudimos cerrar el acuerdo, hubo unas dificultades, y me quedé sin el capital que yo esperaba y pucha, ¿y ahora qué hago? Y abro así, dice Y Combinator Applications Open. Y dije, ¡hala! ¡Qué tal suerte! ¡Vamos a aplicar! Literal, o sea, yo ya no estaba buscando capital. Pensé que ya tenía mi vida solucionada. Y después este deal se me cayó. Porque así pasa en la vida. Y me senté en mi escritorio y dije, ¿y ahora qué hago? Y salió Y Combinator Applications Open. Y es como que, apliqué. Entonces, vi el papelito de Y Combinator, entonces apliqué. ¿Cuál fueron las 2 razones principales para aplicar? ¿Inversión? Porque necesitaba plata. Ok, los 2 no fue que has escuchado que ellos piensan en gigante. No. O sea, antes yo había aplicado porque yo quería hacer algo grande y para hacer algo grande iba a necesitar capital americano. Entonces, yo quería participar del ecosistema americano para poder acceder al capital americano. Y sin eso pensé que iba a ser difícil escalar el negocio. Entonces yo estaba ya pensando un poquito en grande cuando lancé. Y luego la segunda vez, ya más o menos íbamos por eso, pero ni nos contestaron. Y la tercera vez era porque, pucha, no tengo plata, me voy a quedar sin plata y necesito aplicar a todo, ¿no? Entonces agarré y mandé
mandé pitches por todos lados y aplicaciones por todos lados. Entonces, al final, cuando llegó el mail de la entrevista, por supuesto que no lo abrí, ¿no? Porque llegó un mail, update on your YC application, ¿no? Y de repente Quique me manda un mensaje. ¡Nos han invitado a la entrevista! Es como, ¿en serio? ¡Ay, qué bueno! Eso es exactamente que estamos hablando sobre suerte. Si tú lanzas suficientes veces, una vez va a ser suerte, vas a tener suerte. Entonces, aplicaciones de todos lados. Apliqué a todos lados, sí. Pero llegaste mejor. Suerte encima de suerte. Pero tú suerte lanzaste encima de suerte. a todos lados. Suerte encima de suerte. Mucha suerte. Y luego nos llamaron a la entrevista. Y bueno, por supuesto que dijimos, bueno, ¿cuál es el chance que nos acepten? Es bajo, ¿no? Pero bueno, vamos, ¿no? ¿Qué es lo más que vamos a perder? Y practicamos mucho, nos concientizamos mucho, pensamos mucho en cómo íbamos a poder hacer un buen trabajo. Hablé con varios de los ex-founders que habían pasado por YC. Nos ayudaron a reentrenar nuestro cerebro para explicar nuestro problema como le gusta escuchar a YC. Que es como rápido, cambia el tema muy rápido. Nosotros no estamos revolucionando el acceso al crédito para la clase media en Latinoamérica. Nosotros estamos dando pequeños préstamos para la clase media de Latinoamérica. Es una manera mucho más... Ellos piensan en qué es lo que estás haciendo. No me digas que estás haciendo cryptocurrency con machine learning para transformar el mundo financiero, porque eso puede ser cualquier cosa. Sí, sí. ¿No? ¿Qué es lo que estás haciendo tú? ¿No? Tú que estás gana haciendo, plata. Sí. Yo estoy haciendo pequeños préstamos para la clase media de Latinoamérica. Ya. Qué interesante. Pero cuando das sus pitches, cuando tú dices, vamos a cambiar esto. Ahora mi pitch hoy es nuestra visión. Nosotros somos Apurata, hacemos pequeños préstamos para la clase media. Nuestra visión es crear una entidad financiera que sea de confianza para que nuestros clientes puedan venir a nosotros para todas sus necesidades y no solo préstamos chiquitos. Me sale mejor en inglés. Pero básicamente mi pitch es, nosotros somos Apurata, hacemos pequeños préstamos para la clase media y nuestra visión es crear una entidad en la cual la gente confía para luego poder ofrecerles una diversidad de productos. ¿Y con quién hablaste para ayudarte con recomendaciones? Hablé con varios. Hablé con varios, algunos emprendedores mexicanos que habían pasado por ahí. Hablé con 2 o 3 de ellos que nos ayudaron. Ok, chévere. Entonces, ¿fuiste allá al pitch? Fuimos al pitch. La primera entrevista nos fue... Teníamos como que habían 7 cosas que teníamos que decir, ¿no? Y en la primera entrevista empezamos y empecé a decir A y me mandaron a... Yo quería decir A, B, C, D y era como que A, Z, W, ¿no? Me mandaron por las ramas, no había forma de regresar a la historia que yo quería contar. Y ya al final de la entrevista, cuando quedaban como que 2 minutos, dije, tengo que decir de alguna manera el B, C, D, ¿no? Y entonces me preguntaron algo así como de... Entonces, ¿por qué esto es diferente, no? Y dije, ya, aquí tiro. Y le digo, mira, es diferente por B, C, D, E, F. Me quería interrumpir. J, K, L, M, N. Le tiré toda la historia. ¿No? Y al final de la entrevista se empezaron como a acercar hacia mí, como a escuchar. Y yo seguía contando la historia, ¿no? Y estos se empezaron a escuchar un poquito más. Y ya, bueno, ok, ya nos hemos pasado 2 minutos. Y yo dije, eso es o una buena señal o he hablado mucho. ¿No? Entonces nos salimos y bueno, pues nos tomamos la foto en el cartelito, pero bueno, tomemos la foto porque igual por si acaso, ¿no? Por lo menos para decir que estuvimos aquí. Y nos fuimos, ¿no? Y de repente al rato nos llegó un mensaje que teníamos que regresar por una segunda entrevista. Entonces dijimos, bueno, eso no sé si es bueno o malo, pero digamos que no estamos out. ¿Cuánto tiempo entre primera y segunda? Más o menos 1 hora tuvimos que esperar. Ellos dijeron, quédate por acá si tenéis que moverse. Sí, te dicen que te quedes ahí hasta las 6, que te quedes cerca. Y nosotros estábamos saliendo y nos llamaron y nos dijeron que nos teníamos que quedar. Tuvimos que esperar 1 hora para la siguiente entrevista. Y ahí tuvimos un poquito de suerte que entre la primera y la segunda nos dimos cuenta de todo lo que habíamos hecho mal con Quique, ¿no? ¿Por qué empezamos con A y por qué fuimos de la A a la Z y nos saltemos todas las cosas importantes? Entonces, ¿cómo reenfocar la entrevista para poder contar la historia que queríamos contar desde el principio? Pero pensaste en por qué ellos llevaron a Zetas, porque tú dijiste algo que llevo a ellos a Zetas. Claro. ¿Cómo lo cuento de una manera diferente para que esto no pase? Entonces nos pasamos la hora entera pensando en cómo hacer el script, cómo lo vamos a contar, cómo lo hacer diferente para pasar de la A en el orden que lo teníamos nosotros. Y
Tuvimos suerte también porque pues empezamos el script y funcionó. Pudo no haber funcionado. Pudo no haber funcionado. Entonces empezamos el script y funcionó. Fuimos en orden. Fue... ¿Mismas personas o personas diferentes? No, otro grupo totalmente diferente. Sí, eran como 5 nuevas personas. Y yo me acuerdo cuando mandé la aplicación a YC, la escrita, dije, la verdad que nuestros números y todo lo que hemos hecho es súper. Si no nos aceptan, es el destino, porque ya hemos hecho nuestro mejor trabajo. ¿Tú pusiste en la cosa? No puse, pero le conté, conversaba con Kike, le decía a Kike, creo que, o sea, no, ya hemos hecho lo mejor que podemos, esta aplicación está muy buena, nuestras métricas son buenas, si no nos aceptan es el destino, ya tratamos lo mejor nosotros. Cuando salí de la primera entrevista no me sentía así, sentí que no habíamos hecho un buen trabajo. Cuando salí de la segunda entrevista tenía otra vez ese feeling que habíamos hecho... Lo mejor, sí que no. Dejaste todo en la mesa. No, dejemos todo en la mesa. Ya si no lo aceptan es porque no nos quieren aceptar, pero no fue porque yo no les pude explicar lo que hacía, sino fue perfecto, súper. Porque ellos no nos quieren ahí. Entonces terminamos y nos fuimos, ¿no? Y se supone que como te tienen que llamar antes de las 11 y después de las 11 ya te llega un mail diciendo que no te aceptan, ¿no? Recuerdo, sí, yo estaba esperando mi teléfono, pero no lo quería ver porque pues si era un mail o no era un mail, ¿no? Y entonces como me estás entrevistando, me estás preguntando, ya le quitaste un poco de emoción, pero eventualmente miré mi teléfono y había un mail. Era como que Pero espere, en ese momento la ansiedad para no ver el teléfono fue, ¿es YC, es posible? ¿O aquí es plata que podemos seguir haciendo lo que queremos hacer? No, yo creo que YC es más que plata, ¿no? O sea, yo apliqué a todo lo que había por plata, pero mi visión siempre había sido que si logramos entrar a YC, podíamos empezar a armar un network que nos permitiría acceder al capital americano, que nos permitiría hacer una empresa buscando. Sí, mucho más interesante. Okay. Entonces yo no quería ver el teléfono, pero tenía que mirarlo porque ya eran como las 10 de la noche y había que mirar y mi vuelo salía a las 11, ¿no? Dije, pues ni modo, miraré el teléfono y de repente lo miro y había un mail. Dije, puta. Literal dije, puta. Entonces ahora sí, clic, ¿no? Como me demoré como 15 segundos ya. Mira así. ¿Estás con Kike? No. Estaba sin Kike. Porque teníamos diferentes vuelos. Entonces yo ya estaba tomando el taxi para regresar al aeropuerto. O algo, sí. Entonces miré mi teléfono, decía, tenemos unos follow-ups. Dije, no, ya segunda vez que me han podido decir no y no me han dicho no. Eso es bueno. Ya van 2 que pueden ser no y no son no. Entonces ese es buenísimo. Pero... Yo soy nervioso escuchando la conversación. Sí. Y llamaste Kike. Entonces él creo que no sé, me llamó así. Le digo, sí, ok, tengo que contestar esto, ¿no? Y eran varias preguntas. Y yo tenía un amigo que había pasado por YC antes. Entonces que me estaba también, un gringo que también me estaba ayudando. Y le conté, ¿no? Y me dice, bueno, mira, a ver, te ayudo a contestar la segunda, que es cuán grande puedes hacer este negocio cuando de aquí a 3 meses, ¿no? Y yo me inventé, o sea, yo no sabía qué contestar ahí. Entonces con este gringo nos pusimos a conversar y me dijo, bueno, di que puedes multiplicar el negocio por 4 en 3 meses. ¡Estás loco! Pero, o sea, si no lo puedes multiplicar por 4 en 3 meses, ¿por qué lo vas a poder multiplicar por 10 en 12? ¿No? O sea, tienes que sentirte que lo puedes hacer. Y bueno, ok, a ver. ¿Qué tendría que hacer para multiplicar el negocio por 4 en 3 meses? Entonces me puse a pensar, ¿no? Esas son las cosas que tendría que hacer para multiplicar mi negocio por 4 en 3 meses. Y dije, ok, me la creo. Es sencillo en la forma de plata, pero complicado en el cómo conquistar el mercado, quién vas a llegar para duplicar, ¿Cómo ¿no? consigues la plata? Porque como hacemos préstamos, necesitaba la plata. Tenía que solucionar todos los problemas, ¿no? Entonces me inventé algunas cosas ahí. Donde yo sentía que teníamos un chance, o sea, si hay un chance de hacerlo, ¿cuál sería el chance, no? Entonces empezamos a pensar cuál sería el chance y en cuánto podría ser. Y nadie te había dicho que lo multiplicáramos por 4, solamente nos habían preguntado cuán grande lo podemos hacer en 3 meses. Entonces, y bueno, pues será 4 veces, ¿no? Entonces empezamos a idear un poco qué era cómo podríamos llegar a eso. Y luego me pidieron un Profit and Loss Statement. Que yo no había hecho nunca, porque como yo no estaba preocupado de cuánto
cuánto tenía que ganar para que esto fuera exitoso, sino solo había pensado que si algún día financiaba a 200 millones de personas iba a ser muy rentable. Nunca había hecho un P&L. Y traqueábamos la plata que entraba y salía. Sabíamos que cuando dábamos 100 nos devolvían 120. Y eso era bueno. Pero no sabíamos si eso era profit o no, porque al final de eso no me preocupaba si hoy ganaba plata o no, me preocupaba que cuando yo entregara 100 me volvieran más de 100. En el negocio de préstamos, si entregas 100 te tienen que volver más de 100. ¿El P&L solamente es como net and gross? El P&L es tomar en cuenta todos los gastos que tienes asociados a lograr que cuando tú entregues 100 te devuelvan luz, 101. electricidad, empleados, si vas a crecer, cuánto vas a... Okay. Yo no tenía eso. Yo pagaba la plata, yo sabía que quemaba tantos $1,000 al mes, ¿ok? Entonces me quedaban tantos meses de vida y sabía que yo entregaba 100 y me volvían 101, ¿no? Y entonces yo feliz de saber que si yo entregaba 100 y me volvían 101, cuando haga millones iba a ganar plata. Más o menos es la lógica. Entonces tuve que armar el P&L en el camino. Habían 2 preguntas más, ahorita no me acuerdo, pero una era por qué había fallado en levantar capital, ¿no? ¿Y cómo? Porque tú dijiste esto en la entrevista. Sí, Entonces ellos quieren saber por qué ellos dijeron no a vos. No fue tanto así, sino fue bacán tu negocio, pero ¿por qué no levantas capital? O sea, todas tus métricas son buenísimas, ¿por qué no levantas capital? Le digo, bueno, no es mi core skill, le digo. La verdad que yo me he enfocado mucho en crecer el negocio, pero no soy muy bueno levantando capital. Esa era la tercera. Y la cuarta era algo así como... Dime el nombre de una de las personas que te entrevistaron, a ver si se había prestado atención. No, mentira. Hay una cuarta pregunta que ahorita se me escapa. Pero eran 4. Una era cuán rápido podía crecer. Otra era que mandar el P&L. La otra era por qué no había podido levantar capital. Y una más. Pero contestar por correo, llamar... Por correo, sí, mandé por correo. Okay. Entonces... ¿En su amigo dijo, déjenlo short and sweet? ¿O fue ponerle más información posible? No. En YC todo es short and sweet. Ok. So, ¿enviaste ese correo en ya? ¿En qué pasó? No, pues no podía, pues tenía que hacer el P&L. Entonces el P&L lo hice... mandé el correo y el P&L lo hice mientras en el taxi y en el aeropuerto... antes de subirme al avión, corriendo para terminar el P&L. Antes de subirme al avión, estaba cerrando el vuelo. Yo tenía que terminar el P&L para mandarlo, pero lo tenía que mandar esa misma noche, ¿no? Eventualmente terminé, corría 1000 por hora y en 2 horas armé el P&L que no había armado en 3 años. No estaba bien, pero estaba bastante parecida a la realidad y lo mandé. Y mandé el mail y me subí al avión a Lima. Y ese avión no dormí nada. Estás esperando por conexión. Pero no había nada que hacer, pero era... si habré contestado bien, si habré contestado mal. Al final regresé a pensar, ¿no? Que hay mucha suerte. Y dije, bueno, yo hice un buen trabajo en lo que presenté. Yo y Quique nos preparamos bien. Hicimos una buena presentación. Hemos armado un buen negocio. Y ya hicimos... O sea, en la entrevista hablamos los dos. O sea, ya habíamos hecho nosotros el trabajo necesario. Nos habían llamado a la segunda entrevista, nos habían pedido más información. La manera que yo lo veía era, hemos tirado la moneda al aire, ha caído a la mitad, puede caer para aquí o para acá, ¿no? Si no me aceptan, me quedé por muy poquito. Y si me aceptan, tengo que darme cuenta que también me pude haber quedado por muy poquito. Entonces, no es que, sí, soy la mejor inversión del mundo, ¿no? Y tampoco no es que, soy la peor startup del mundo porque no me aceptaban. Yo me trataba de concientizar en el avión que... habíamos llegado a un punto donde la diferencia entre el sí y el no relativo a la calidad de lo que habíamos armado era muy poquito. El impacto del sí y el no de YC en el futuro de la empresa era muy grande, ¿no? Es diferente que invierta YC a que no invierta YC. Pero la diferencia en lo que había llegado a la puerta de YC, si la aceptaban o no la aceptaban, realmente era la misma empresa, ¿no? Y había llegado hasta casi el final. Entonces, si me aceptaban o no me aceptaban... había sido una decisión muy, muy, muy peleada. Entonces significa que el nivel de la startup era bueno, ¿no? No sabemos si era YC bueno o no YC bueno, pero era bueno. Ya si no me hubieran aceptado, creo que no me hubiera decepcionado mucho, ¿no? Porque sentí que habíamos hecho un buen trabajo. Y cuando nos aceptaron tampoco me alegré mucho porque era, casi no me aceptan. Tuviste todo el tiempo en el avión para pensar. Entonces, para tomar esa decisión, sí. Tomar la decisión de, ya hicimos lo mejor. Si me aceptan, pues casi no me aceptan. Y si no me aceptan, casi me aceptan. En cuando llegaste al aeropuerto, ¿cuándo viste? ¿Cuando aterrizaste? No había nada cuando llegué al aeropuerto. ¿No? No. No se importa. No, volamos de regreso el jueves. La entrevista el jueves. El viernes no escuchamos nada. No, volamos el miércoles fue la entrevista.
volé el miércoles en la noche. El jueves no hubo nada de comunicación. El viernes no hubo nada de comunicación. Y el sábado me llamó Quique. ¡Patrick! ¡No te han aceptado! ¿Ellos llamaron? Lo llamaron aquí que sí a decirle que nos habían aceptado. Pero lo llamaron a él, no a mí. Porque yo estaba, no sé, mi teléfono no estaba conectado. No sé, o sea, por suerte a él sí contestó. Y ya después nos llegó el mail. Oye, los hemos tratado de contactar, no hemos podido... Llámame cuando puedan, we have good news, ¿no? Ya y nos vemos el lunes. Literal, ¿no? Y entonces cuando conversé el sábado, le digo, oye, ¿cómo es el plan? Bueno, sí, empezamos el martes. Le digo, y el programa, pues el programa empieza el martes. O sea, tienes que estar el martes aquí ya listo para empezar. Y era como que, ok, ya. ¿Ellos pagan todos sus vuelos? No. ¿Allá para entrevista tampoco? Para entrevista sí. Pero no para arrancar. Para arrancar ya es tu problema. No sé cómo lo ven ellos. Yo creo que lo ven que a los gente que va a sacar adelante una empresa no encontrará el camino de llegar bien, pues. No, solamente pensando es que, listo, vamos a invertir, ya tienes plata, es como, hágale, ya estás free, te worries, puedes preocupar de detallita. Pero Sí. estás sufriendo para llegar a YC. Para organizar tu vida, para organizar el equipo, para dejar todo en orden, para irte. Sí. Espectacular. Entonces, ¿cuál fue el gran aprendizaje? ¿Cómo fue el proceso en YC? ¿Cómo fue tu pitch? Para terminarla en 3 minutos. Mi pitch en Demo Day la verdad que fue muy bien. Dije todas las palabras que tenía que decir, las dije en el orden que las tenía y los slides funcionaron. ¿En cuál fue las secuencias? ¿Eso es qué es? ¿Es el tema en el mercado? ¿O Nosotros somos Apurata, hacemos micropréstamos para la clase media. Venimos creciendo rapidísimo. Hicimos tantos miles de préstamos en julio. Y esta oportunidad es enorme. ¿Qué hiciste en los 3 meses? ¿Su crecimiento Al final allá? no crecí 4 veces. Al final crecimos... en el último mes crecimos 60%. Pero que tú dijiste en el pitch fue exactamente qué pasó en esos 3 meses. ¿Cómo creciste? No, en el pitch no mencioné tanto cómo habíamos crecido. En el pitch solo mencionamos que habíamos crecido muy rápido y enseñamos unas barritas que iban de un par de cientos a un par de miles en 6 meses. Y al final de su pitch, ¿cómo hablaste del futuro, su visión, de del cómo futuro? cuidar Y a la gente? el último slide era que queríamos ser la entidad financiera confiable para la clase media, ¿no? Que es nuestra misión. Chévere, ok. Sí. Lo que pensamos todos los días es cómo creamos una cultura de confianza con nuestros clientes para que hoy que le estamos dando un préstamo chiquito, ellos estén tan contentos que cuando quieran comprarse su moto, vengan por nosotros. Cuando quieran comprar su carro, vengan con nosotros. Cuando quieran mejorar su casa, vengan con nosotros. Cuando quieran invertir en la educación de sus hijos o ellos mismos, vengan con nosotros, ¿no? Y nuestra misión es que nuestros clientes estén tan contentos que nos vean a nosotros como su primera fuente de financiamiento. Y los siguientes préstamos, el costo de adquisición es muy bajo. Chévere. ¿Y cómo fue? ¿Recibiste la plata? Obviamente necesario para crecer, ¿no? Para seguir. Hoy ya tenemos suficiente plata Hoy somos dueños de nuestro destino. Tenemos suficiente plata para crecer indefinidamente. El negocio va a estar yendo muy bien. Queremos crecer 4 veces más rápido. Entonces todavía hemos dejado un poquito de la ronda abierta para tratar de conseguir ese capital que nos va a permitir crecer 4 veces más rápido que lo que haríamos sin ese capital. Justo hoy miraba el ritmo que estamos haciendo septiembre y estaría... A este ritmo, en septiembre vamos a haber hecho 33% de la meta. ¿33? Sí, 33% de la meta de lo que queremos hacer, que le habíamos prometido a los inversionistas que íbamos a hacer en 18 meses. Vamos a hacer 33% de esa meta en un mes. Súper. Siempre me río, que creo que pongo unas metas muy, muy fáciles de llegar porque no quiero fallar. ¿Tú piensas que sí? Obviamente es como no estás pensando suficientemente grande en cada vez que tú vas a ser más grande. Sí, yo creo que cuando me pongo a pensar en lo... No quiero decir lo bien que ejecutamos. Cuando me pongo a pensar en lo que hemos logrado, las metas que me pongo adelante son fáciles. Sí, siempre es como Son fáciles. Tú piensas gigante, logras y dices, pucha, fue normal. No. Eso es como pasado conmigo. Yo creo que sigo sin querer fallar tanto. Me tiré del barranco sin paracaídas, pero todavía me cuesta trabajo
decir, voy a hacer la fintech que va a prestar en China, India, Brasil y África. Porque la probabilidad de fallar ahí es mucho más alta que si digo que voy a ser la fintech que presta más en Perú. Y las metas que tengo hoy para levantar mi siguiente ronda de inversión, o sea, literal acabo de voltear a mirar los números de esta semana y es, pucha, ¿por qué puse números tan bajos? Si en un mes he logrado 33% de la meta. En 18 meses. Y de la meta que iba a hacer en 18 meses. O sea, ¿por qué soy tan gallina? ¿Y por qué? Creo que tengo que sentirme más cómodo, que al final, no, si fallo, pero que hay que poner el mejor esfuerzo. ¿Y cuál fue Patrick antes de YC y Patrick después de YC? ¿Qué cambió después de pasar por este proceso? Creo que una parte importante es el sentirte cómodo o el contar la historia haciendo menos uso de fanfarria, ¿no? Es decir, no estamos revolucionando el acceso al crédito para la clase media, estamos haciendo pequeños préstamos. El poder contar tu historia de una manera más, no sé si es más humilde, pero de una manera más sensata, que resuene con la gente, y eso funciona bien con los inversionistas. También creo que nos ayudó a enfocarnos mucho. Cuando estábamos pensando en armar un nuevo producto, pasamos una semana pensando en cuán complicado tendría que hacer lo que íbamos a hacer para el nuevo producto. A pesar de que tengo un poco mentalidad de hacker y traté de hacer las cosas, según yo, chiquitas, ¿no? Cuando hablamos con los partners, me dijeron, no, esto es demasiado complicado para lo que tú quieras hacer. ¿Por qué no haces todavía más sencillo, no? Como que te ayudan a simplificar todo a cosas mucho más... Te ayudan a simplificar cosas... Los partners te ayudan a simplificar tus ideas a cosas mucho más sencillas. Y uno de los challenges para mí es que en YC hay mucho enfoque en hackear el acceso a tu cliente y el crecer. Y mi experiencia siempre ha sido hackeando procesos, no hackeando crecimiento. Entonces ahí tengo un challenge que me ha quedado de YC, que me tengo que sacar el chip on the shoulder, ¿no? Que tengo que lograr, que es empezar a hackear crecimiento, no solamente hackear procesos para lograr que nuestros préstamos funcionen. ¿No es igual? ¿No es la misma cosa? No es lo mismo. No es lo mismo. O sea, son conectados, pero son independientes. Sí. Suena parecido, pero cuando miro mi experiencia de todas las cosas que hemos hackeado para lograr lo que hemos logrado, ninguna de esas ha sido hackear distribución. Hemos hackeado un montón de cosas, pero no hemos hackeado distribución. Distribución no ha sido lo que hemos logrado hackear. Tenemos un par de ideas de cómo podemos hacer algo chévere, pero no ha sido una de las ideas. No ha sido cosas que hemos ejecutado todavía. No hemos como que tenido una luz. Y parte de eso es que creo que no estamos tan cerca de nuestros clientes como tendríamos que estar para poder hackear distribución. Para hackear distribución tienes que estar súper cerca de tu cliente. Tienes que saber qué toma desayuno, qué come, qué cena, ¿no? ¿Qué hace 3 días antes de pedir tu préstamo? ¿Qué hace 3 días después de pedir tu préstamo? ¿Cuáles son las 3 opciones que tiene antes de acceder a ti? Y una vez que tú entiendes a tu cliente al 100%, hackear distribución es facilísimo. Pero si tú no estás tan cerca de tu cliente, es difícil hackear distribución. Los últimos 3 rápido. ¿Por qué tú quedaste allá, no aquí? Su cliente está acá. Porque Ignacio dijo, no podemos estar en YC. Entonces ellos volaron cada martes a YC. Sí, porque era 14 horas de vuelo. No es 4, es 14. Eran 14 horas de vuelo con escala. Entonces ellos no dijeron ir a otros lugares para estudiar otros mercados. No como porque ellos te pagan, enviaron a África, enviaron a India, enviaron a China para estudiar como la billetera móvil. ¿Ellos no enviaron a ustedes a otro lugar para estudiar otro mercado? No, nosotros no hicimos eso. Nos quedamos aquí operando en Perú, y yo iba y venía. Había que balancear el negocio, la familia, los hijos y los partners de YC, ¿no? Era un balance complicado que tuve que mantener yo. Quique también, su familia también estaba acá en Perú. Más o menos lo hicimos, pero en mi industria es un poquito difícil acercarse a tu cliente, porque cuando quieren plata te van a decir todo lo que
todo lo que creen que tú quieres escuchar. Y cuando no te pagan, te van a decir todo lo que crees que quieres escuchar. Y la verdad es siempre muy difícil, ¿no? Entonces, una de las razones que es difícil hackear distribución en finanzas es que es muy difícil entender la verdad de tu cliente. Tú le preguntas qué otras opciones tenías y te va a decir que tenía opciones, cuando en la realidad seguro no tenía, ¿no? Y cuando no te paga y le dices ¿por qué no me pagas? Te va a decir porque es que se acaba de quedar sin trabajo cuando de repente se había quedado sin trabajo hacía 3 meses. Es muy difícil llegar a la verdad, entonces es muy difícil hackear distribución. Es como un job to be done, como un fantasma, tangible pero no tangible. Cada vez que tú piensas que tú entiendes van a desaparecer, ¿no? Sí. Sí. Listo. 3 libros. Recomendar para la gente. 3 libros. Qué difícil. Me gustan los de Taleb, pero no he leído todos. Me gustó Sapiens, aunque es un poco annoying que todo el mundo la lee, pero el primero me gustó. Sí, porque es tan popular es annoying. El segundo no me gustó. Fíjate no, está bien. Homo Deus. Sí, el segundo no me gustó. Lo leí. Yo tampoco. Era interesante, pero no sentí que valía la pena. ¿Has leído Guns, Germs and Steel? Leí Guns, Germs and Steel, pero mucho mejor para mí. Pero el final de Guns, el segundo libro de Guns, Germs and Steel también es terrible. Hizo un segundo libro que también es terrible. Yo compré, ¿no es bueno? No, es terrible. Es que todo falla de lo que ignora la cantidad de información aleatoria, de eventos aleatorios que ocurrieron y cree que determinísticamente tiene el hindsight bias es muy alto. Entonces, me gusta Thinking Fast and Thinking Slow. Me gusta Sapiens, la primera. Y me gusta La Guerra y la Paz de Tolstoy. Sí, ok, súper. Esa no es de business, pero en algún momento entre la página 1800 y 2000, cuando ya crees que... Cuando ya no sabes ni ya estás más confundido que... ¿no? Empiezas a pensar que en realidad la historia y la vida ocurre, ¿no? Y hay algunos personajes... Y los líderes no son aquellos que llevan la historia, sino son aquellos que se paran delante, ¿no? Es más o menos lo que dice lo que dice Tolstoy. Es que hay gente que se sube a los coattails de la historia y sale adelante, pero no es que ellos cambiaron la historia, sino que ellos estuvieron en el sitio correcto para recibir la historia, para recibir las emociones y parecer el líder de lo que ya había. No crearon nada. Y un poco va con lo de Taleb y va con lo de Sapiens y va con... ¿Has visto un video de Derek Sivers hablando de líderes que es como 3 minutos que muestran un chico bailando enfrente de un concierto? Sí. Es igual, la segunda persona que es el héroe no es la primera persona bailando, es esta persona escondido, pero nadie da crédito a esta persona. De repente. Yo la de Tolstoy lo veo un poquito más diferente, que la historia estaba yendo en una dirección y hay alguien que o sea, es como decir que ya todos están bailando y luego se para uno a dirigir en este video del baile, como que una vez que ya todos estén bailando hay alguien que se para a hacer izquierda, derecha y le digan a él el líder, ¿no? Cuando ya había ocurrido el movimiento y solo hay alguien que se pone a dirigir al final. Pero esa persona que está dirigiendo al final no causó el movimiento. Ok. Más por ahí. Pero ese video es muy bueno, sí. Y si pudieras poner una cartelera enorme enfrente del aeropuerto acá, gigante, ¿qué mensaje pondrías? Eso es más difícil. No estoy capacitado para dar doctrina en el mundo. No, cada uno tiene su propia manera de tomar sus decisiones, y las cosas que a mí me parecen mal a otros les parecen bien, y las cosas que les parecen bien a mí me parecen mal. ¿Cómo puedes hacer un mensaje tan global? No, pero tú dijiste algo que es espectacular, hablando de tengo que devolverlo, pero en mi mente, pero es algo de éxito que cada persona, no sé si hablamos antes o en la conversación, que éxito, cada persona construye su propia fórmula, que construyen en tiempo real su éxito. No es algo, no hay un mapa, no hay un script, no hay nada. Sí, pero no todos quieren ser triunfadores. O sea, ni siquiera es imposible. ¿Sabes qué es suerte? Ni siquiera hay un montón de suerte, y hay un montón de gente que está feliz haciendo cosas diferentes, y gracias a ellos hay pan muy rico, gracias a ellos hay arte muy chévere, ¿no? Si todos quisieran ser
Steve Jobs y Bill Gates viviríamos en un mundo aburridísimo. Entonces, creo que cada uno tiene que escoger lo que quiere ser. Si quiere triunfar o si quiere vivir relajado. Cada uno escoge lo que quiere hacer. Debería poder escoger lo que quiere hacer de su vida. El día que cuando mi hijo me diga, papá, no quiero hacer ni mierda, va a ser bien difícil, pero... pero en teoría todos deberíamos poder escoger lo que quieren. ¿Cómo se mete la cartelera? Es decir, en teoría... No, creo que la cartelera sería una frase que me robé de una película española que decía algo así como... Todos somos más felices mientras más nos parecemos a lo que queremos ser. Ah, chévere. Sí, eso es. Eso es bueno. Listo. Y el último. Olvidamos de mencionar algo. ¿Tú quieres dejar un mensaje para la gente escuchando? Para la gente emprendedores o cualquier persona escuchando. Uf, qué difícil. No tengo... es la misma que no estoy calificado para dar mucho advice todavía. Estoy aprendiendo igual que todos en el camino que he tenido. Y he tenido una cantidad de suerte estúpida. Desde donde nací, desde donde estuve, de la gente que me crucé en el camino, ¿no? O sea, en este emprendimiento, la cantidad de suerte que he tenido para salir adelante es abismal. O sea, yo miro hacia atrás y digo, de los 70 que entrevisté para CTO, habían 10 buenos. Había uno que me pareció un poquito mejor, pero habían 10 buenos, ¿no? Y creo que si hubiera escogido a cualquier otro que no era mi socio actual, Quique, no estaríamos acá. O sea, de repente habríamos hecho otra empresa que vendía caramelos, o sea, de repente hubiéramos hecho una empresa que vendía pan, o sea, algo más hubiera hecho en mi vida, no necesariamente no hubiéramos hecho nada. Pero la razón que estamos donde hemos llegado ha sido miles de factores de suerte que se han ido sumando, ¿no? Y desde el principio. Tienes que ser muy humilde de no conectar los puntos en contar la historia que quieres contar, ¿no? Para decir eso es suerte, yo estoy aquí de suerte. Es tan aleatorio que... Es que son tantas cosas. Mi data scientist me lo encontré en Perú porque su novia vino a hacer un estudio del océano, de oceanografía por el gobierno francés, y la primera chamba que él consiguió no le pagó por 3 meses. Y entonces cuando vino a trabajar conmigo le dije, yo te prometo que te pago. Me dijo, qué bueno. Entonces... fue suerte. Yo siempre pregunto a mis invitados, ¿cuál es la probabilidad que nosotros dos estamos aquí en Perú en ese evento hablando? Es como tiene que ser un número que es ridículo. Pero yo siempre trato de decir, no fue planeado, yo tuve que hacer si yo tomé esta decisión, la probabilidad que estoy aquí es más alta que yo pienso, pero el montón de suerte que es casi imposible. Un montón de suerte y al final si intentas mucho, tienes más chance de tener suerte. Eso es. No, pero al final va a ser. Si me puede ganar más plata, no más tiempo, ya Robbie, suficiente. Muchas gracias, Patrick, por su tiempo. Gracias, Robbie. Como siempre pueden ganar más plata, no más tiempo. Muchas gracias por escuchar. Y si todavía estás escuchando, ojalá que hayas aprendido algo increíble, te hayas inspirado, motivado, te sientes mucha energía, no sé, como ganas de hacer algo distinto en tu vida o aplicar que aprendiste gracias a Patrick. Ojalá que quieres acceder a los links en el podcast en thefryshow.com y quieres enviar un mensaje a Patrick y seguirme en las redes sociales como Robbie J. Fry, ROBBIEJ FRJ como UK. Y como siempre estoy mencionando, muchas cosas vienen como contenido personalizado, clases, etc. Entonces, si realmente quieres mostrar tu amor en conseguir más información, puedes comprarme, hacer donaciones, ser miembro de Fry Show en el sitio web, tocando un clic en cualquier icono de café. Y también, por favor, inscríbete a mi correo semanal si estás interesado, 747 7 cosas para 7 días, o thefryshow.com/correo. Muchas gracias. Chao. Chao, chao.